Hola, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Seomat Podcast. En el día de hoy vamos a hablar del cristianismo y la política, la relación entre estos dos importantes conceptos para nuestra historia, la historia del mundo, de la humanidad. En esta nueva etapa de podcast estaremos explorando algunos temas novedosos, ya habiendo sentado las bases. Por ejemplo, hemos hecho un podcast de cristiandad, también hemos hecho un podcast de política. Entonces, bueno, hoy estamos viendo la relación entre dos conceptos que del cual hemos estudiado previamente, ¿no? Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Denis, hola Reyles, muy bien, espero realmente poder profundizar sobre este tema muy enriquecedor para nosotros como para quienes van a ver y escuchar el material audiovisual. Y bueno, en ese sentido, mandarles un cordial saludo a usted y a quienes nos ven y escuchan mediante el podcast. Hola Riles, ¿cómo estás? Muy buenas noches, aquí con la bendición de Dios, estando nuevamente listo para iniciar un nuevo podcast en un tema muy interesante como siempre, donde intentaremos relacionar las cosas del César y las cosas de Dios, el cristianismo y la política. Excelente, excelente. Es un buen punto de partida, ¿no? La famosa frase, da a César lo que es del César, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. Eh, bueno, partamos de los conceptos, como siempre siguiendo el método escolástico. Comencemos con el concepto de cristianismo, si les parece, ¿no? Martín, ¿cómo podríamos definir el cristianismo? Yo pienso que el cristianismo es la religión que sigue a Jesús de Nazaret. Básicamente, en sencillas palabras, es eso. Pero Jesús, tiene la particularidad de que este hombre, este perfectamente hombre, también es perfectamente Dios. Y que justamente ya hemos pasado la Pascua de Resurrección. Bueno, él demostró ser Dios al momento de resucitar. Y es la religión que, di- que que se caracteriza por seguir naturalmente un hombre pero que con el tiempo y cumplió sus promesas de que efectivamente era Dios, ¿no? Digamos, el Dios que se hizo hombre. Es la religión teándrica por excelencia, el cristianismo, es decir, la religión que del Dios que se hace hombre. Excelente. Justamente de ahí viene el nombre, ¿no? Cristianismo de Cristo. Entonces, Cristo es como el eje central, digamos, la figura central, ¿no? En esta religión. Ahora, ¿cómo podemos conectar esa idea de cristianismo con, digamos, la política, ¿no? Es como relacionar el reino de los cielos con el reino terrenal. ¿Cómo podríamos conectar estos dos conceptos? Claro, el tema pasa básicamente por el hecho de que si uno es católico, por ejemplo, uno asume ya vamos a desglosar el tema a ver, con el tiempo, más que todo con la ruptura protestante, hay unas interpretaciones con respecto a lo político más separatistas, ¿no? Más como dicen los bautistas, que el gobierno no gobierna, y de ahí quedó todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema católico, cristiano católico, por ejemplo, es una relación bien particular, porque religión viene de religar, ¿no? Es decir, religar a los hombres con respecto a una fe, y si uno asume si uno asume la posición cristiana católica, es en ese sentido que crees en un hombre que se hizo Dios, pero que no solamente era Dios, sino que se metió en la historia y que dejó unas enseñanzas para que se aplicaran en todas las realidades naturales en las cuales todos participamos. Y y es en ese sentido que se relaciona, porque es una religión que toma en cuenta las realidades naturales
del hombre, y una de ellas naturalmente está la economía, las relaciones con otros hombres, que es lo social, y naturalmente la política, ¿no? Que es el mando, cómo debe ser el mando de uno sobre otros, ¿no? Excelente. Entonces podemos hablar de que la figura de Cristo es como un referente, no solamente para la religión, sino para cualquier conocimiento de la naturaleza, de la realidad, de las relaciones entre las personas, de la sociedad. O sea, se vuelve un eje central que nos ayuda eh, a valorar, ¿no? Y a percibir lo que nos rodea, ¿no? Y la forma en que podemos aspirar a una mejor realidad. Ahora, si nos ponemos a pensar en situaciones clave en las cuales el cristianismo pasó a ser un protagonista de la política, ¿cuál sería, digamos, este primer punto inicial? ¿Podríamos hablar de Constantino o se remonta más atrás, digamos? Bueno, yo soy de la idea de que lo que es cuando más que Constantino hizo más que todo el tema de que, digamos, que se practique la religión, ¿no? O sea, ya dejaron de perseguirse, ¿no? Dejó de perseguirse el cristianismo. Cuando más bien se oficializó el cristianismo como religión, ahí empieza, ¿no? El tema de la enseñanza religiosa con respecto a no solamente realidades sobrenaturales, sino realidades naturales. Y bueno, es en ese sentido que a partir de ese momento, y pasando por lo que se llama equivocadamente, ¿no? Edad Media, que es en realidad cristiandad, ¿no? Que hablamos en el anterior podcast, que no es más que la aplicación de las enseñanzas sobrenaturales a realidades naturales, ¿no? Y naturalmente, las realidades son naturales que evoca nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que viene a cumplir unas promesas unas profecías que ya estaban antes dichas. Y es en el sentido que yo pienso que a partir de, digamos, post con Constantino, ya empieza una figura ya central de cristianismo, en el cual ya hay una figura más central, con respecto a las enseñanzas del cristianismo, a lo que puede servir a la polis, ¿no? Lo que puede ser práctico a la polis, a la ciudad, ¿no? Excelente. En los podcasts anteriores hablamos de cómo, de alguna manera, el contexto no determina, pero sí puede facilitar eh, el posicionamiento de alguna ideología o de alguna corriente, ¿no? Entonces, recordemos pues que en los primeros días del cristianismo, como bien señalas, los primeros cristianos eran perseguidos, ¿no? Después ya se volvió la religión oficial, eh, y después llegó pues a ser, digamos, el elemento conector entre los países de Europa, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que tuvo esa preponderancia? O sea, ¿qué factores, contexto o situaciones consideras que ayudaron a que el cristianismo tenga ese poder y ese protagonismo durante muchos años? Más que todo, hay que entender mucho lo que es la cultura indoaria, de donde justamente nace Grecia, y de Grecia, de este lugar es donde bebe Roma, y todo lo que es el pueblo indoario, lo que hace es poner en la figura central, poner en la centralidad de, digamos, de todo lo que es el acto sacrificial heroico, ¿no? Ya hay y no solamente en esas culturas, ¿no? Por ejemplo, está por ejemplo el mito de Gilgamesh, ¿no? Que ya es más ya es los semitas, ¿no?
que en este sentido de que Gilgamesh es alguien que ya no me acuerdo a qué cultura pertenecía y me hacen la predicción, pero era el mito en el cual alguien que se creía igual a los dioses, al panteón de sus dioses respectivos, y y esos dioses para celosos envían a un monstruo, ¿no? Para pelear con Gilgamesh, pero Gilgamesh en disputa, justamente en esa disputa, se hace amigo del monstruo. Y y bueno, y justamente en ese sentido, también por el lado más hinduario, ya ya no, hay que ver, por ejemplo, lo que son las tragedias griegas, lo que es la Ilíada, la Eneida, ¿no? Y justamente los cuentos homéricos, y cómo es esta cuestión de, de cómo se resalta el acto heroico, ¿no? De sacrificarse uno mismo en pro de una población, ¿no? En pro de una causa que naturalmente en esa causa hay seres, personas muy queridas por el héroe, ¿no? Y también se relaciona por el tema de, este, no sé si llamarlo escandinavo, pero justamente esta descendencia de los vikingos también tiene una cultura muy heroica, ¿no? En este sentido por ejemplo, hay esta cuestión de de lo nórdico, de lo nórdico, de la mitología nórdica, en el cual está esta cuestión de que, por ejemplo, el que iba al cielo, no era el que iba al infierno, mejor dicho, era el que se moría en su cama, pero el que iba al cielo era el que combatía en batalla. Y el premio era naturalmente estar en batalla, o sea, naturalmente digamos, ir al cielo, pero donde está su panteón de los dioses respectivos, pero era al sacrificarse, era como naturalmente una valquiria lo recogía, se iba al panteón, esperaba hasta llegar a hasta esperar una nueva batalla, ¿no? Que era el Ragnar. El Ragnar. O sea, esa visión muy particular tenían los vikingos. Y todo esto, como llega a calzar muy bien calza muy bien con la revelación cristiana en el siguiente sentido. No se interprete esto como paganismo, por favor. De que de que el cristianismo, al presentar a una persona que sacrifica para para limpiar los pecados de todo el mundo. Eso y teniendo en cuenta de que hay pueblos que han escuchado, por ejemplo, de Hércules, ¿no? Este hombre de que pasó toda una tragedia para al final redimirse, o sea, y cuenta pues es la historia de este hombre que nació pues en condiciones humildes y se sacrificó y resucitó. Les conmovió mucho, ¿no? Y creo que esa historia, naturalmente, ya es otra discusión si es real o no. Naturalmente, nosotros asistimos a la afirmación si es real. Está el hecho de que hubo mucha aceptación por la cultura indoaria, por partes de las culturas semitas, ¿no? Pues de resaltar lo heroico, ¿no? Resaltar ese tema del acto sacrificial, ¿no? El mismo hecho de por ejemplo, la cultura semita, en el Antiguo Testamento, ¿no? Está el hecho de el cordero que sacrifica para que con la sangre limpiar, poner en las puertas, y que el ángel exterminador no pase sobre ellos ni sobre quienes están en esa casa para que mueran los primogénitos, ¿no? O sea, y ahí justamente este paralelismo, ¿no? Con Jesús. O sea, es una historia muy, que digamos, penetró bastante las culturas de muchas, ajenas a donde nació el cristianismo, pero ese punto de conexión lo supo aprovechar muy bien el cristianismo. Y bueno, eso, digamos, aunó digamos, esas semillas de verdad que quería San Agustín, aunó esas semillas de verdad que quería San Agustín,
y cuando ya la cristiandad llegó a lo que es Sudamérica, eh, lo favoreció en el sentido de estabilidad, porque existían muchas, si bien cierto, existían civilizaciones, pero muy en peleas con otras, y la cristiandad aportó ahí, aportó ahí con estabilidad. Eso yo diría. Claro, de alguna manera fue como un elemento superador de las ideas o de las religiones que tenían, digamos, con un componente muy cargado de violencia, como se dice, ojo por ojo, ¿no? La ley del talión. Entonces se venía bueno, se entendía esto como una doctrina superadora, ¿no? Tal vez más elevada, ¿no? Entonces, de alguna manera integraron esa doctrina como una superación. Eh, Ahora, podemos hablar incluso de un sincretismo, o sea que de alguna manera las figuras de la cristiandad o del cristianismo pasaron a reemplazar a las figuras paganas, así como sabemos que sucedió en América Latina. Esa es justamente la discusión que tenemos con nuestros hermanos separados, entre comillas, que ellos piensan, con todo respeto a los hermanos separados que puedan ver esto, pero ellos piensan, ellos ya caen en el puritanismo, ya. El puritanismo tiene, eh, los hermanos separados caen en las dos acepciones de puritanismo o en una de ellas, pero caen necesariamente en una. Por ejemplo, hay un puritanismo en el hecho de que, por ejemplo, nosotros somos digamos, los predestinados y los demás son, pues, de demonios para abajo, pues, algo así. Y no, entre nosotros, una cuestión endogámica, sin comentarios, ¿no? Por ejemplo, los colonos ingleses que fueron a a lo que hoy es Estados Unidos, tenían mucho ese puritanismo. En es eso, ¿no? El hecho de que mi cultura, mi, mi cruz está por encima de todo lo que tú puedes, todo lo que tú puedes estar creyendo, ¿no? Y por el otro lado, hay un puritanismo en el cual eh, ponen a la cruz como cultura y eso está por encima de todas las expresiones culturales que le hayan precedido. Lo que pasa con el cristianismo católico, no sé si llamarlo sincretismo porque es algo, un poco un tema antropológico y teológico que no he profundizado mucho, pero lo que hace el cristianismo católico, amparándose en San Agustín, es de que reconoce eso como semillas de verdad. Es lo reconoce como como que ya hay algo ahí que te está llevando hacia la verdad y no lo anula natural, y no la anula, sino que te dice el cristianismo católico, esto era un proceso para llevar hacia acá, para llegar hasta acá, lo cual me parece un gran aporte, ¿no? Se me olvidaba, por ejemplo, la cristiandad que apoyó o digamos, estas enseñanzas sobrenaturales y naturales que aportaron allá en estos países de índole nórdica, de índole indoaria, incluso de índole semita. Esto lo dice el politólogo Marcelo Bullo, te resuelve la angustia del ser, ¿no? Porque había muchas filosofías de que no te garantizaban que había un más allá. En cambio, con, con la llegada del cristianismo se resuelve la angustia del ser. Existe un más allá. Y con ese horizonte claro, entonces ya uno empieza, digamos, operativamente a hacer cosas en este mundo, ¿no? Con una mirada sobrenatural, perfectamente, ¿no? Y y en el tema de lo que es Sudamérica, Centroamérica, México, ¿no? Incluso parte de Estados Unidos, hace esta cuestión y también todo lo que hoy se conoce como Europa, reconoce esta cuestión de
de que todo lo que ha podido haber pasado antes del cristianismo son semillas de verdad que te lleva hacia la cruz, ¿no? La cruz no se, no es que, no es como se puede decir, algo que elimina todo, ¿no? Sino que es algo que, sino que es el punto de llegada en el cual ha habido un proceso anterior, ¿no? Un proceso histórico anterior. Y eso es, digamos, lo interesante del cristianismo católico. Sí, es muy interesante. De hecho, vamos a llegar al punto de la, digamos, del cisma, ¿no? De cuando surge el protestantismo, porque tiene, ¿cómo se dice? Tiene repercusiones políticas, ¿no? Se empieza a hablar, obviamente esto acompañado de todo el proceso de Ilustración, Revolución Francesa y demás. Se empieza a hablar del Estado laico, ¿no? Se empieza a generar una diferenciación clara entre Estado y religión, ¿no? Eh, Ahora, siguiendo con la idea que estábamos comentando, ¿no? De alguna manera, eh, América, todo el continente americano, es un reflejo de las dos posiciones, ¿no? Por ejemplo, mientras que la religión católica, bueno, junto eh, con la llegada de los españoles, se, de alguna manera, instauró sin eliminar la cultura local, sino que más bien le dio otro significado, otro sentido, como bien dices, son semillas de hacia la verdad, ¿no? Podemos hablar de tal vez un puritanismo que erradicó las culturas locales, tratando de preservar una idea de religión pura, sin inmaculada, sin ningún tipo de ¿cómo se dice? Elemento externo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, viéndolo de esto desde el punto de vista político, ¿no? Podríamos decir incluso que hasta tiene repercusiones al día de hoy, ¿no? El pensamiento de yo tengo la verdad y vamos a erradicar las culturas locales, porque yo, bueno, tengo la verdad pura, digamos, superior, etcétera, frente a una idea de hacer una política tomando en consideración los contextos culturales, la historia común de las naciones, ¿no? Entonces vemos un contraste también en la política en ese sentido. Eh, Podríamos decir de que en gran medida esta forma de hacer política por parte de la religión católica está más acorde con lo que el cristianismo originalmente o los padres o la base del cristianismo son lo que formulaban. Yo pienso que sí, porque em, siempre ha habido la vieja discusión, ¿no? La vieja discusión de que, por ejemplo, eh, y también hay en sectores católicos, bueno, como hay un hermano católico que si ve esto le mando un saludo, Fernando Can, ¿no? Que los llama a esto los católicos piadosos, ¿no? Que son buenos católicos, pero cuando hablan de política como que tratan de separar esos temas de su fe, ¿no? O sea, se vuelven como protestantes en ese sentido, ¿no? Y el tema para mí parte el hecho de que antes de seguir, quiero retomar lo que tú dijiste, Denis, de que esta forma de imposición, ¿no? De lo puro, ¿no? Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo woke. O sea, ¿qué es lo woke sino una secularización de esa idea puritana de hacer las cosas? Nada más que, digamos, a la inversa, ¿no? O sea, ateísmo y todas las ideas postmodernas había así por haber y todavía en conflicto una con otra. Pero eso es lo woke al final. Puritanismo, pero a la inversa. Entonces, es y todavía con, bueno, con un sentido pues tan profundamente malicioso que maneja lo protestante del pecado original, ¿no? Y eso también hay una secularización de eso, por ejemplo, tú debes sentirte mal porque eres blanco, en el sentido de que explotaban a la raza negra, pero
Pero ¿qué tengo culpa? ¿Qué culpa tengo de lo que han hecho a alguien? No todo mi familia, alguien de mis 10 generaciones anteriores, ¿no? Igual ese es como tu pecado original, ¿no? No, o sea, no se entiende, ¿no? El tema de lo heterosexual, ¿no? Tú haces, tú debes sentirte mal por sentirte heterosexual, pero ¿por qué? No, es que, porque atacan a los homosexuales. No, que haya un heterosexual enfermo que daña a un homosexual, no me atañe a mí, no me atañe a mí, o sea, lo que pasa es de que tienen ese sentido puritano del pecado original, de todo, naturalmente de índole protestante, que lo han secularizado y señalan, pues, no, debes sentirte mal por ser, no sé, por tener un privilegio con respecto a algo oprimido, ¿no? El hombre con respecto a la mujer, ¿no? Pero yo qué culpa tengo de que un familiar mío le haya hecho daño a una mujer. No, igual es tu pecado original ser hombre. O sea, estamos ahí en una encrucijada, ¿no? Ahora, para aterrizando ya retomando mi punto inicial, siempre ha habido esta discusión, ¿no? De que bueno, los hermanos separados dicen, no, es que eh, Jesús dice que su reino no era de este mundo, ¿no? Y bueno, primero hay que aclarar de que describe la naturaleza Jesús de ese reino. No es que se mantenga alejado de lo terrenal, no, describe la naturaleza de ese reino. Naturalmente ese reino no va a ser no puede ser terrenal, ¿no? Porque sale de una realidad sobrenatural. Este, pero bueno, siempre ha habido una cuestión por ejemplo, de los enemigos, ¿no? Pero no, es que la política es al final, te dicen los hermanos, algunos hermanos separados y varios católicos, hay que ser una cantidad de católicos, sé que es el actualmente, por Concilio Vaticano II. Entonces, antes te dicen, no, es que hay que amar a tus enemigos. Y ahí hay un agnóstico, Piñero, que le da la razón a Carl Schmitt en la traducción de enemigo que está en la tradición católica. Y que enemigo está traducido como enemigo en latín, que significa el enemigo privado. Por ejemplo, alguien que te ofende de manera privada, de manera, o sea, digamos, ¿cómo se llama esto? Te cierra, ¿no? Por así decirlo, te cierra con un dinero, te hace un daño particular a ti. Eso es algo que se puede, o un daño particular a ti o uno de tus seres queridos, ya naturalmente se perdona eso. Tiene la razón de hacer el perdón. Pero hay una diferenciación donde dice, Jesús no te manda a perdonar a lo que es el pólemos en griego, que significa el polémico, ¿no? El enemigo de Dios, el enemigo público. Eso nunca manda a perdonar a Jesús eso. Es más, Jesús agarra latigazos a los comerciantes el tema, para que vean ese nivel que tuvo. No, Dios tuvo ese nivel de, este, de reacción, ¿no? Bueno, y ahí Carl Smith dice de que, bueno, Piñero ahí da una lectura bien interesante con base a Carl Smith. eh, Dice de que eh, lo que hace Jesús al final es de que el reino de los cielos está abierto para aquellos que decidan entrar. Pero no dice en ningún momento que aquel que declare enemigo de ellos hay que perdonarlos. Eso no dice. Pero bueno, y Carl Smith aparte añade, que eso no lo dice Piñera, eso lo dice Carl Smith, dice de que al enemigo público no se le perdona, se le liquida, ¿no? Pero bueno, tiene base teológica, bíblica bastante fuerte, ¿no? Hasta filológica. Pero yo diría de que más que todo ahorita es de que entender los contextos culturales, como tú mencionas, Denis, y la base naturalmente es te da la Iglesia Católica. Es la única doctrina social, y eso te lo reconoce, por ejemplo, un historiador y un filósofo como Jonathan Ramos. Es una doctrina social que permite unir a diferentes, por así decirlo, ramas del cristianismo, con una visión trascendental sin caer en vicios ideológicos.
porque el metodismo intentó su propia doctrina social, pero ya está con el tema ya entró lo LGBT ahí, ya es otra, ya es un tema bastante particular, ¿no? Con eso yo diría. Claro, cuando hablábamos de ideologías, hablábamos que muchas de estas ideologías eran una perversión de los conceptos y de las verdades de la cristiandad, ¿no? De alguna manera podemos decir que la Reforma Protestante, con todas sus interpretaciones sobre el Evangelio, en algún punto pervierten, ¿no? El sentido y el significado original, digamos, ¿no? De hecho, se pueden hablar de muchas cosas, ¿no? De los calvinistas, por ejemplo, ¿no? En su idea de quiénes eran los que se ganaban el favor de Dios, ¿no? O de los luteranos. De hecho, hay libros que se han escrito sobre la influencia protestante. Incluso algunos han atribuido a Weber, famoso libro, ¿no? Que la influencia protestante es lo que les ha hecho salir adelante en sus economías y demás, ¿no? Hay mucho mito al respecto, ¿no? Entonces creo que conviene hablar de la Reforma Protestante, ¿no? Y cómo las características que tenía la política en la época de la cristiandad frente a lo que fueron las revoluciones, por ejemplo, la Revolución Francesa, la separación del Estado y de la religión. ¿Qué tanto se puede atribuir eso a la Reforma Protestante? Yo pienso que más que todo la Reforma Protestante es una consecuencia de un proceso previo, porque ya hubo esto ya, ya lo hablé bastante, pero voy a hacer como un resumen acá, en el tema el podcast específico de la cristiandad, cuando hubo el emperador del Sacro Imperio Romano, Federico II de Hohenstaufen, peleó con el papado, tuvo una disputa con el papado, y su bando del emperador eran los gibelinos y el otro bando era los, los güelfos. Ganan los güelfos y todo el poder se centra en Roma. Digamos, hay una cuestión muy centralista, vamos a denominarlo así, del poder, ¿no? Y, y la Reforma Protestante es en ese sentido, está bien, ¿no? Con, con el aprovechamiento de príncipes para desobedecer al Papa y desamortizar a las tierras de la Iglesia Católica. Naturalmente existe eso. Pero, o curiosidad, también nace las ideas de nación. También nace la idea de nación. ¿Por qué? Porque eh, hubo una mala lectura en la Iglesia Católica en el sentido de que decía lo que une la cristiandad, es, digamos, lo que une la cristiandad soy yo, ¿no? Roma. Y no, lo que unía la cristiandad eran las armas, era el imperio, era el que sostenía. Después del tiempo de reemplazarse, después de Federico II, creo que hubo algo de 9 o 10 emperadores más, y al sepultarse eso, al no tener armas, al ya quedar en la historia los templarios, porque también algunos los mataste, con o sin razón, y es otro debate, mejor dicho, los mandaste a ejecutar, pero con o sin razón, te quedaste sin fuerzas armadas, y es terreno fértil para la infiltración, eso sí es verdad, pero el tema es de que la Reforma Protestante tiene mucho esto de como de decir, esta es mi nación, ¿no? En contra del Papa, ¿no? Este es mi pueblo. Y justamente eso no lo vio, los papas de ese entonces, pero sí lo vio Federico II, ¿no? Porque Federico II era mucho más descentralizado, ¿no? A pesar mucho que un emperador descentralizado, sí, había un poder más,
más descentralizado, la gente se veía más reflejada con sus diferentes orígenes, se veía más reflejada en el emperador, ¿no? Y naturalmente, con el tema del Papa, ¿no? Cuando ya pasó el tema del Sacro Imperio Romano, pasó el tema de los gibelinos, de los templarios, se pensó, y esto hay bastantes incluso amigos tradicionalistas que piensan así, ¿no? De que si yo soy el portavoz de, digamos, de la Iglesia de Dios, la gente me tiene que hacer caso. Y eso era el pensamiento que se manejaba en ese entonces, al final de la era de la cristiandad. Pero no contaran con alguien con un movimiento que diría, no, tu Dios no existe, como el tema de la ilustración. No contaron con eso. Y eso, hasta ahora, por temas está bien, hay infiltración, hay hay todo eso, pero también hay responsabilidades del clero por no atender una situación muy, muy clara, que es el hecho de que también hay un poder sacerdotal, pero también hay un poder imperial, hay un poder guerrero. Y esa teoría de las dos espadas de San Agustín, ¿no? Pero no, eso no lo supieron leer, ¿no? Y hasta ahora estamos sufriendo las consecuencias de eso, ¿no? Más que todo por su producto más visible, que es la Reforma Protestante, ¿no? Que a través de todo ello, de todo lo que se hizo, eh, reclamó un bando nacional, puso el nacionalismo como su eje, y llegó a triunfar. Naturalmente con intereses subalternos, pero llegó a triunfar. Sí, digamos que de alguna manera era como un componente religioso que se adecuaba a esta nueva surgimiento, ¿no? De las ideas de la ilustración, de las ideas eh, del racionalismo y bueno, todo lo que hemos conversado antes, ¿no? Cuando realmente la religión católica, o al menos la doctrina social desarrollada durante la época de la cristiandad, claramente pues iba a criticar y obviamente iba a ponerse en contra de estas ideas pervertidas, ¿no? Pervertidas en el sentido de que pervierte los conceptos originales, ¿no? Porque de hecho lo hemos discutido en los podcasts anteriores cuando hemos hablado de liberalismo y socialismo, eh, la falta o la limitante que hay en la concepción del hombre, ¿no? Viendo algún aspecto del hombre, ¿no? Su aspecto individual de la libertad o su aspecto de la comunidad, pero muchas veces omitiendo el aspecto espiritual, ¿no? Eh, Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar de alguna forma cómo ha evolucionado el cristianismo en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, como sabemos, pues los primeros inmigrantes eran en gran mayoría protestantes, ¿no? Eh, bueno, las 13 colonias después fueron expandiendo su territorio. Entonces, si hablamos de la política de Estados Unidos, por ejemplo, en la actualidad, eh, ¿qué qué tanto peso tiene el rol de la religión o por qué no del cristianismo dentro de las políticas actuales en este país, por ejemplo? Bueno, siempre se dice en geopolítica de que cada imperio tiene su religión, ¿no? Es otra religión. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, el protestantismo, Estados Unidos es muy anticatólico, ¿no? Muy, muy anticatólico. Estados Unidos. Con el tiempo se ha logrado atemperar la situación, pero en sus inicios era muy anticatólico, ¿no? John F. Kennedy, que no es alguien de mi agrado, pero pero bueno, no, el primer católico presidente de Estados Unidos, y murió asesinado, o sea, y tenía y se le hacían unas acusaciones del tipo, de la siguiente lógica. este, Él es cristiano, pero cristiano no pertenece a algo nacional, no pertenece a un cristianismo, digamos, digamos, que está en nuestro territorio, y que al final, digamos, tiene que responder hasta nuestro gobierno nacional.
sino que pertenece a un cristianismo que le va a responder al Papa y que por lo tanto va a obedecer intereses extranjeros, porque el Vaticano es otro estado. O sea, miren esa lógica que se manejaba en esos tiempos. Y y bueno, llegó incluso John F. Kennedy por ejemplo, cuando se saluda a un cardenal, siempre se le da un beso en su anillo, pero no lo pudo hacer por el tema de que ya iba a ser como una sujeción a un estado extranjero, algo así, ¿no? O sea, tienen esa mirada, ¿no? No por nada, no por nada quienes decían eso eran protestantes, nacionalistas, se interrelaciona mucho, ¿no? Se interrelaciona mucho, pero, pero justamente se trató de ensalzar el Estados Unidos varios tipos de protestantismo para expandir, ¿no? Su hegemonía. Y hizo que entrara mediante Brasil movimientos evangélicos, porque Brasil tenía, me acuerdo, poco más del 90% de población católica y logró reducirlo gracias a esta interferencia de Estados Unidos al 71, 68% de católicos, todo lo demás era evangélico. Y bueno, siempre está este rumor, no sé si un rumor, pero siempre está esta hipótesis de que el mormonismo era en sí un proyecto de los gobiernos de los Estados Unidos o mejor dicho, de la política de Estados Unidos para expandirse de manera imperial, ¿no? Y que como, bueno, como sí logró cierto grado de éxito, pero no logró competirle a la Iglesia Católica, los mormones son una suerte como de espías para los Estados Unidos. Pero ya eso ya no es hipótesis, no quiero afirmar algo. Es muy interesante, ¿no? Como tú dices, ¿no? Cada imperio tiene su religión, como ellos han adoptado el concepto de Cristo, de la Virgen María. De hecho, está la doctrina del destino manifiesto, ¿no? De que ellos se consideran el pueblo elegido para liberar a los otros pueblos y demás. Famosa frase, en Dios confiamos, ¿no? In God we trust. Eh, E incluso en la Guerra Fría, ¿no? Cuando decían esos comunistas ateos, ¿no? Que no creen en Dios, ¿no? Es como que de alguna manera la religión, el concepto de religión, nosotros tenemos un Dios que nos ayuda, que nos hace vencer batallas y demás, está presente, pero claro, obviamente con ese ingrediente protestante, e incluso como un recurso, ¿no? Un recurso digamos, de sentir cierta superioridad o autoridad moral, por decirlo de alguna manera. Que al fin y al cabo es lo que hacen los imperios, ¿no? Tratan de validar sus acciones expansivas, ¿no? Mediante una idea, ¿no? De que están colonizando, están civilizando, están llevando el progreso, ¿no? O sea, siempre un concepto ligado a que son, digamos, los encargados del progreso o los destinados a llevar el progreso al mundo, ¿no? Ahora hablemos un poco de Europa, ¿no? En Europa, claramente, pues, digamos, la política se ha vuelto secular hace ya mucho tiempo y creo que es un camino de no retorno, ¿no? Porque o consideras tú de que en Europa hay algunos, al menos en Francia, Italia, en los países, digamos, representativos, hay algún camino hacia la recuperación de, de la cristiandad o del cristianismo. Joseph Ratzinger tuvo una frase muy particular, ¿no? Dijo de que si Europa quería permanecer debía pelear sus raíces cristianas. El tema es de que Europa es un término que nace contra la cuestión de la cristiandad. Es decir, bueno, esto ya lo dice un carlista, Francisco Elías de Tejada, muy bueno. Tiene una discusión con otro carlista, ¿no? Ya no recuerdo el nombre, ya es otro carlista, ¿no?
pero ya está ahí, digamos, testimoniado, hay testimonios al respecto. Y el otro carlista le decía, bueno, es Santo Tomás de Aquino, Europa es lo gótico, Europa es lo barroco, ¿no? Y Francisco Elías de Tejada le respondía, no, Europa es Lutero, Europa es la soberanité, ¿no? Creo el término soberanía y me olvidé, pero Europa es la soberanía, Europa es es la ilustración, Europa es Europa es el ateísmo, ¿no? O sea, entendiendo de que para Francisco Elías de Tejada, Europa es justamente un concepto que nace en contra de la cristiandad. Y creo de que hay que, si se entiende eso, creo que hay una esperanza, ¿no? De que en sí Europa no es que se tenga que cristianizar, ¿no? O sea, Europa en sí mismo es un concepto anticristiano. Y si se parte de ahí, pues digamos hay esperanza, ¿no? Primero hay pensar que es digamos algo sustitutorio y luego ya pasar a la acción política. Claro, porque si hablamos de Europa, probablemente nos remitamos a la Europa moderna, ¿no? La Europa de la Ilustración en adelante. En cambio, si hablamos de la Europa de la etapa de la cristiandad, podríamos hablar de distintos reinos, ¿no? Que estaban de alguna manera conectados por la cristiandad, por el cristianismo, ¿no? Eh, bueno, ahora hablemos de algunos lugares donde probablemente no esté muy divulgado o expandida la cristiandad. Por ejemplo, hablemos de China. En China claramente pues hay un gobierno comunista. Es cierto que hay personas cristianas como en todo lugar. Tienen sus bueno, sus iglesias, bueno, lugares de culto, ¿no? Eh, ¿Es posible o consideras que de alguna forma se puede dar la situación de algún eh, cristiano, chino cristiano, que pueda ser un líder político en este lugar, o estamos hablando de una zona muy alejada de lo que representa la cristiandad? China y la cristiandad es un tema bastante complejo, solamente atinaré a decir lo siguiente, es de que actualmente el gobierno chino se ha metido en la jerarquía de la iglesia profundamente, es decir, hay iglesia católica, pero hay, digamos, los obispos, los cardenales, los obispos de los cardenales no lo pone el Vaticano, sino lo pone el gobierno chino, lo cual es una situación disparatada. Los comunistas se meten en temas religiosos, allá es la locura, ¿no? Absoluta. Pero ya es temas al final, más que todo de política y geopolítica, ya que ya ya profundizaremos en otra ocasión. Pero una vez escuché a un jesuita decir de que justamente había una expedición para, digamos, cristianizar a lo que ahora es China. Pero ya esto fue demasiado de volada, prometo profundizar más al respecto porque tengo el contacto. Llegó a decir de que como que los franciscanos soplaron algo, hicieron un soplo o algo así, no entendí muy bien, y los botaron a los jesuitas, le mandaron a retirar el Vaticano mandó a retirar a los jesuitas de lo que ahora es China. Y llega a decir este contacto de que si no fuera por ese soplo de los franciscanos, ahora China sería cristiana, católica. Pero no sé, ahí no tengo, ya no manejo mucho el tema de qué ha pasado ahí, pero sí tengo el contacto, puedo tener en comunicación con él y decir qué ha pasado específicamente, ¿no? Pero sí sí hay una pelea, pues bueno, tenían una pelea fuerte a los jesuitas con los franciscanos, pero ahora por un tema de Francisco, todos lo ven igualitos, pero bueno, en ese momento tenían diferencias.
Excelente. De hecho, podríamos expandir un poquito el concepto de cristianismo en Oriente, hablando de Japón o hablando de India, ¿no? Eh, Son lugares que tal vez no relacionamos mucho con el tema del cristianismo. A modo de ejercicio, solamente de ejercicio mental, eh, ¿recuerdas que me hablabas de que de alguna manera eh, las culturas o las religiones paganas tenían un componente de valoración del sacrificio, ¿no? Eh, Hablábamos de Gilgamesh, hablábamos de los vikingos, etcétera. ¿Tú crees que de alguna manera en el lado oriental no ha habido ese sustrato como para que ese sustrato de valoración del sacrificio o como se le quiera llamar, por lo cual no ha germinado el cristianismo o no ha pegado o no ha calado tan hondo esa, eh, digamos, la cristiandad? Ya ahí sí justamente hiciste una pregunta muy bonita porque sí te la puedo responder, porque justamente me he informado hace unos meses sobre ese tema. Eso sí lo tengo bien detallado. Lo que pasa es de que eh, tú lees por ejemplo, a Levi Strauss, o por ejemplo, al Richard Newell Adams, que ha escrito libros comparando varias culturas de diferentes países alrededor del globo, naturalmente, y se dio cuenta de que justamente había este valor del sacrificio en lo que es Occidente y Oriente, vamos a denominarlo así, Occidente y Oriente, entendiendo, vamos a decir, vamos a entender Europa, vamos a asumir Europa entre Occidente y Oriente, lo indoario, todo eso, hay una valoración del acto sacrificial. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la vida es muy preciada para el cristianismo, muy preciada para el cristianismo. Y, pero para el extremo oriente, vamos a llamarlo así, extremo oriente, Japón, China, todos ellos, el honor está por encima de la vida y ven muy bien, y ven, digamos, honorable el suicidio, que ya creo que dice una palabra que te van a, ya, pero ya, ven, como diría un youtuber de videojuegos, ven muy bien la autoeliminación por sí mismo sin ayuda de nadie. Vamos. Ya, entonces, sí, así dijo, lo describió una vez. Entonces, si bien es cierto, el cristianismo valora mucho el acto sacrificial, todo eso, pero no va a haber bien, pues, digamos, el hecho de que quitarse uno mismo la vida, ¿no? Por mano propia, vamos a enumerar así. Que, digamos, por sacrificio, tú te entregas en una lucha, o a mano de tus opresores, eso sí, naturalmente, ¿no? Pero el tema de, por ejemplo, de la autoeliminación, la autodesvivisión, no, justamente hay un punto de disociación, ¿no? Entre Extremo Oriente y lo que es la cristiandad. Extremo Oriente y lo que es la cristiandad. Y porque Extremo Oriente está muy por encima del honor. Y justamente esto lo entendió Hegel, ¿no? Naturalmente Hegel un anticristiano, ¿no? Que pero dice, viendo todo este tema del honor que pone estas culturas de Extremo Oriente ponen arriba el honor por sobre la vida, habló este tema de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Que el amo es es el que pone por encima la libertad por sobre su vida y el esclavo es el que pone por encima la vida por sobre su libertad. Excelente. Sí, de alguna manera eso explica también el contraste que hay entre Occidente y Oriente, ¿no? Hay costumbres, formas de ver la vida que a veces no, con nuestros valores judeocristianos, no entendemos, ¿no? O podemos entender, pero no interiorizamos, no, nos preguntamos, ¿no? La típica frase, estos orientales están locos, ¿no? Pero no es más que una, ¿cómo se dice? Un desconocimiento tal vez, ¿no? De esa base ideológica, de ese trasfondo cultural.
que tiene, ¿no? Eh, bueno, ahora hablemos un poco de Rusia, ¿no? Rusia durante muchos años tuvo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tenían prácticamente el ateísmo por decreto, ¿no? O sea, o sea es como que era la ideología, digamos, de Estado, ¿no? Y bueno, pasaron los años, se terminó la URSS, ¿no? Eh, y vemos pues una presencia bastante importante, ¿no? de la religión en este país, ¿no? Entonces, sobre todo, pues obviamente la Iglesia Ortodoxa, ¿no? ¿Qué influencia tiene la religión en la política rusa en estos días o en la actualidad? Sí, bueno, es algo que les ha dado una, en el sentido político, justamente les ha, digamos, transmitido digamos, el cristianismo oriental, por no llamarlo ortodoxo, porque si lo llamamos ortodoxo es como admitir de que ellos lleguen a una fe ortodoxa, ¿no? El cristianismo oriental, en su versión rusa, ¿no? Que tiene patriarca, ¿no? Y todo eso, mm, dan un sentido político de que este, de que el gobernante civil está incluso por encima del religioso. Y esto es una herejía, ya, hierocracia, y algo con hierro, no me acuerdo muy bien la herejía. Eh, ¿Por qué? Porque justamente mencionaste la URSS. Stalin fue jefe de la Iglesia Ortodoxa. Y eso es lo que no te dicen los ortodoxos. ¿Por qué? Porque el gobernante civil ruso, uno llega a ser gobernante civil ruso y muy independientemente de que crea en lo que crea, es automáticamente jefe de la Iglesia Ortodoxa, del cristianismo, ahora sí, de la cristianismo oriental. Y eso no te lo, y bueno, eso tiene su problema, ¿no? El problema de que, por ejemplo, alguien como Stalin fue jefe de la Iglesia Ortodoxa y el jefe del cristianismo oriental y todos los comunistas que le siguieron, los comunistas ateos, todos que le siguieron. eh, y bueno, dan mucho, pero ¿por qué da mucho esa ponderación del gobierno civil, ¿no? Porque dicen la estabilidad por sobre todo, ¿no? Cualquier orden va a ser mejor que el caos. Cualquier orden va a ser mejor que el caos, ¿no? Y ya pues llegó Vladimir Putin, que sí, que tiene su pasado en la KGB, y hay muchas personas que dicen que no, es que ha sido de la KGB, que estaba en la Alemania del muro de Berlín, ya mandaba a matar personas. Bueno, cumplía su función, ¿no? O sea, más que todo cumplía su función, y y si uno ve cómo está gobernando, no es comunista, un socialista, no tiene nada el hombre. El hombre es más, más se apega, no vamos a decir que sea alguien un convencido, no estoy en su corazón tampoco, pero él se apega más a lo que es el cristianismo, a lo que ellos denominan la iglesia ortodoxa, se ha bautizado incluso, ¿no? Y él asume el rol verdadero de jefe de su iglesia ortodoxa, ¿no? Se ha bautizado, ha hecho sus sacramentos, ¿no? Este, justamente por eso se reúne Putin con los patriarcas, porque él es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Bueno, eso es lo que no te dicen los medios occidentales, ¿no? Por así decirlo, los medios occidentales, ¿no? Pero sí, eh, lo que es el cristianismo oriental, lo que se autodominan ortodoxos, tienen esta visión de cualquier orden es mejor que el caos y le dan una ponderación muy importante al gobierno civil. Y eso es algo a tener en cuenta. Y bueno, Putin no, o sea, Putin no es alguien, no es comunista. Eso sí, no, eso es otra cosa. Pero ya cambió, todo el mundo tiene derecho a cambiar. Es algo interesante lo de Rusia porque, como bien dices, ¿no? Cualquier orden es mejor que el caos, ¿no? Y
Y si nos ponemos a pensar en la Federación Rusa, tenemos por el este gente de la Siberia que puede tener unos rasgos o una cultura más semejante a la del Extremo Oriente. Y por el otro lado, por el oeste, tenemos pues rusos mucho más similares a la tradición europea, pero comparten esa religión. O sea, de alguna manera se volvió como la conexión, ¿no? entre distintas naciones que hay dentro de este gran país, grande en términos de extensión, ¿no? Rusia, ¿no? De hecho, no recuerdo a quién se lo escuché, pero era un youtuber español que decía, existen menos conflictos entre un siberiano y alguien de Moscú que entre un latinoamericano y otro latinoamericano, ¿no? O algo así. A pesar de que en Latinoamérica probablemente haya una historia más común y unas características más similares, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que trataba de decir era que el discurso de balcanización ha tenido más impacto en América Latina, mientras que en Rusia hay como que una defensa de la unidad nacional, ¿no? A pesar de la vastísima cantidad o extensión de terreno que tiene, ¿no? Eh, y bueno, vamos a una realidad más cercana a América Latina, ¿no? Yo creo que la política y la religión en América Latina nunca se separaron, creo yo, ¿no? Porque basta ver una pintura de San Martín declarando la independencia y ves a un sacerdote, ¿no? O en México, ¿no? Uno de sus mayores, el cura Hidalgo, ¿no? Uno de sus personajes, ¿no? Emblemáticos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, ver un documental sobre la época del sandinismo, o sea, todos los conflictos civiles que hubieron en Centroamérica, ver a curas con metralletas y balas, ¿no? Entonces, creo yo que es un tema complejo, pero muy interesante, ¿no? La relación entre la política y la religión en América Latina, ¿no? De hecho, tenemos curas de izquierda, curas de derecha. Es un tema muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el punto de partida? Creo que la época del virreinato, ¿no? Donde digamos, las figuras religiosas eran muy importantes, ¿no? Dentro de la organización política y social del virreinato, ¿no? ¿Cuáles serían los orígenes de la relación entre la religión y el cristianismo en América Latina? Bueno, hay que tener en cuenta de que antes tampoco es que haya estado separado el gobierno de la religión, ¿no? O sea, el imperio, Pachacut, ellos eran al mismo tiempo emperadores, jefes de estado, jefes de gobierno y también era pontífice, por poner una palabra. Entonces, ya eran, en términos más modernos, serían como césaropapistas, ¿no? Y no solamente los incas, ¿no? También estaban ahí eh, las diferentes civilizaciones que habían, en el Perú, ¿no? Los Nazca, los Wari, todo eso tenían el mismo esquema, todos. Lo que sí es lo que sí, digamos, con la religión cristiana católica, con la llegada del virreinato, con la llegada de Francisco Pizarro, ¿no? Cuando ya se instaura posteriormente de Pizarro el virreinato, lo que sucede aquí es de que hay una relación, en la cual en la cual pues naturalmente hay un encargado del rey, el virrey, y los sacerdotes son como una suerte de consejeros, ¿no? Básicamente, básicamente es eso, ¿no? Y el esquema se repite en todo lo que es todo lo que era territorio español, ¿no? Porque no es que éramos colonias, no es que éramos de España, éramos España, ¿no? O sea, son dos cuestiones completamente diferentes, ¿no? Pero sí hay una cuestión muy interesante, ¿no? Porque justamente esto lo dijo una vez Reyles, ¿no? De que lo mencionaba Alan García, de que en el tema, cuando estaba en guerra de la independencia, los,
más bien quienes formaban el bando realista eran personas mestizas, indígenas, se puede usar la palabra, y que se unían al grito de Viva Cristo Rey. Y es algo bastante interesante que ya después, posteriormente, se años después, ya por ejemplo, con la Guerra Cristera, que es un tema muy, muy bonito, que cómo es que un pueblo católico se rebela contra un gobierno que estaba al mando de Plutarco Díaz Calles, que era un masón hasta la pared del frente, cómo es cómo es que, y digamos, esa rebelión, esa justa y santa rebelión, se enfrentó ante un gobierno que recibía apoyo de los Estados Unidos. Y eso, ahí sí, los izquierdistas que hablan tanto que como Estados Unidos interviene, ahí sí no escriben, pero ni un párrafo al respecto, ni una línea al respecto. Entonces, justamente es algo muy interesante, ¿no? Cómo es de que volvemos a la religión como eso, ¿no? Como la religión es al final lo que religa, ¿no? Lo que vuelve a ligar a la comunidad de hombres libres. Y si se vamos a unir con base a principios y valores, también también tiene que haber también tiene que haber un respeto hacia la fe de eso, de aquellos hombres libres. Eso yo diría. Excelente. Ahora hablemos un poco de la faceta de derecha y la faceta de izquierda que algunos movimientos religiosos han tenido en América Latina, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la izquierda podemos hablar de la doctrina de la liberación, creo que se llama, ¿no? Eh, Después eh, por el lado de la derecha hay muchos partidos que se dicen partidos cristianos, ¿no? Demócrata cristiano y demás a lo largo de América Latina, ¿no? Entonces, ¿por qué hay ese contraste, ¿no? Por un lado derecha, por el otro lado izquierda, y son partidos cristianos o religiosos. Reyles, Bueno, la teología de la liberación no es cristiana en realidad. La teología eh, latinoamericana de la liberación no es teología, no es el estudio de la revelación. Tiene una fraseología cristiana, pero en realidad es una visión marxista del Evangelio. Entonces, no es teología, no es cristiana, no es latinoamericana tampoco, es europea. Es decir, los principales líderes de la teología de la liberación han sido formados en universidades que diríamos acá en el Perú, universidades caviares, ¿no? En Europa. Vienen en la ciudad de la Universidad de Frankfurt, hay una universidad también de Lovaina, en Bélgica, muy antigua, pero que actualmente también es digamos, una de las líderes en el pensamiento postmoderno, y los de la teología de la liberación en realidad se han formado ahí. Y en la teología de la liberación es antiteológica en realidad, porque el pueblo es el que se salva a sí mismo mediante una revolución. No es, la teología de la liberación no requiere, para demostrar que no es teología, no requiere de un salvador. Y además de esto, no existe el pecado. Digamos, el pecado personal no existe, sino que es un pecado social. Es lo que existe, es una estructura de pecado. Hay que tener cuidado cuando la gente de izquierda habla de estructuras, ¿no? Por ejemplo, una persona de izquierda, cuando analiza la violencia contra la mujer, te va a hablar de estructuras patriarcales. Cuidadito con eso, porque eso quiere decir que hace falta, y implícitamente te están diciendo que hace falta una revolución para barrer con todo esto. Y no sé si estaremos de acuerdo con lo que viene después, que no te lo dicen, ¿no? justo hablábamos de la deconstrucción, que es destrucción más bien, ¿no? Martín. Y justamente lo que dice Reyes, quiero, quiero decir lo siguiente, ¿no? Cuando uno habla de estructura, como dice Reyes, hay que tener mucho cuidado, porque lo que te está diciendo implícitamente, suavecito, pues Claude Lévi-Strauss, todos estos que fundaron el estructuralismo, que tienen sus aportes, por eso lo cité, pero suavecito te están diciendo, tú no eres responsable de tus propias acciones. Claro.
Eso es lo que no, es que y por ese pensamiento, o sea, están en la cuestión de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, algo tan aberrante como la conclusión dice, no, es que como ha habido, digamos, personas desfavorecidas en una determinada sociedad, entonces es motivación suficiente para que haya un movimiento terrorista, una subversión terrorista. Y que más bien el que tenía el plan de exterminio era el Estado. O sea, esas conclusiones que uno dice, ¿por qué sacan esto? Es es porque es lo que tú dices, Denis, ¿qué tenemos por el hombre? Las ideas sobre el hombre y en su relación con el ambiente, ¿no? Uno es uno es responsable por sus acciones, en cuanto justifica el ambiente en el que vive, que lo hace irresponsable, moral. Y eso nadie se ha preguntado, ¿no? Porque a ver, todos somos sujetos morales. Esto es la palabra que más se ha pegado de la maestría, ¿no? Sigo llevando. Que el sujeto moral es aquella persona que puede responsabilizarse de sus propios actos, como también del ambiente en el que vive. Y los únicos que no son sujetos morales son los niños, son los animales y son los que tienen algún tipo de enfermedad. Y por ejemplo, y hay un discurso peligroso también en ese sentido que ataca, por ejemplo, esta parte del el discurso que ataca de cómo es posible que Bukele haga esto, a lo mejor tienen problemas los delincuentes, por eso actúan como actúan, y por ejemplo, no, es que, no, y cuando te dicen, no, cuando tú les argumentas a veces, este le dicen, mejor dicho, le refutan, oye, puede haber de todo, ¿no? Pero al final tú eres responsable de tus actos, tú tienes que responder, ¿no? Y te salen con la carta, no, es que a veces vienen de una familia disfuncional y eso le alteró el cerebro, y hay estudios que dicen de que cuando el cerebro funciona mal, entonces uno como que lo tratan de jugar la carta de que como son enfermos y hay que tratarlos como enfermos. A ver, lean, hay un artículo muy interesante que lo hacen entre un abogado y un psicólogo, de no fue culpa mía, fue mi cerebro. Es un artículo muy bonito que básicamente lo que te está diciendo es que tener mucho cuidado cuando hablemos de trastornos, cuando hablemos de digamos, de condiciones cerebrales en las cuales tú no te permitas decir yo soy responsable por mis acciones. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ya está suavecito, también te están diciendo por ese lado de que, no, como ese pata es disfuncional porque ha venido de mala familia, entonces hay que justificarlo. No sé, yo digo, oye, hay que tener mucho cuidado. Lean ese artículo, muy bonito. No es culpa mía, es de mi cerebro. Buen título también. Reyles, Sí, interesante lo que dice Martín, porque como audiencia, como público, observador de la política, tenemos que aprender a leer entre líneas y a ser un poquito incisivo con las consecuencias ulteriores de lo que están diciendo los líderes. Hace unas semanas en un podcast yo hablé de que el caviar es un comunista con pedigrí. Es un comunista pero que no agarra fusil, no se interna en la selva como un comunista chusco. Hice una analogía canina, como bien señaló Martín, pero es un tipo refinado, intelectual, el perfil más o menos la gente de la escuela de Frankfurt. Si tú ves, posero también, si tú ves las fotos de la gente de la escuela de Frankfurt, son poserazos, ¿no? Pero que al momento de hablarte, tú reconoces la dialéctica, mira en términos de dialéctica, ¿no? De dialéctica marxista, por ejemplo, te dice, no queremos que los ricos, no queremos que los privados compren vacunas porque no queremos que los ricos se vacunen primero. Por ejemplo, podría decir algo así, ¿no? Es decir, te está poniendo una realidad, pero en términos de que hay una dialéctica, una lucha de clases entre ricos y pobres, donde los ricos se van a agarrar las vacunas y no lo van a dejar vacunarse
a los pobres, ¿no? Que en realidad todo esto es ficticio, pero te lo está poniendo en esos términos de lucha de clases, cuando en realidad lo que estaba pasando es que los privados querían comprar las vacunas para justamente dárselas a sus proletarios para que la empresa vuelva a funcionar de manera normal, pero vemos que lo trasladan todo al terreno de la ideología. Entonces tenemos que saber reconocerlos de estas personas. Cuando te hablan de estructuras, mucho cuidadito; cuando te hablan en términos de dialéctica, no aceptar directamente lo que están diciendo, sino que ser un poco más analíticos al respecto. Está muy bueno el aporte, porque nos llenan de información, ¿no? Nos llenan de discursos, de términos, ¿no? Poquito a poquito van metiendo términos, ¿no? Términos que uno se pone a pensar hace 5 o 10 años nunca se escuchaban esos términos, pero van introduciendo. De hecho, eh, me parece todo esto como que conviene mucho a las élites, ¿no? ¿Por qué? Bueno, élites entiéndase por la gente que tiene el poder, no desde el punto de vista conspiranoico, sino desde un grupo de gente que acumula riqueza y que tiene poder, ¿no? Porque imagínate la gente que no asume responsabilidad de sus actos. Son como gente que vive a merced de los factores externos, ¿no? Por tanto, es manipulable. Reyes. Sí, de hecho me faltó decir, para ver que está completamente alejado de la realidad esta dialéctica de ricos y pobres. De hecho, en la realidad el egoísmo vacunatorio, para acá en el Perú por lo menos, vino de parte del Estado, no de los privados, porque si recordemos hubo el famoso escándalo del Vacunagate, ¿no? Donde varios funcionarios del Estado se habían agarrado las vacunas para ellos. Claro. Otro término que se me estaba yendo cuando estabas hablando de estos términos que nos vienen soltando es la famosa deconstrucción, ¿no? Que ya la gente lo ha pillado, por lo que me doy cuenta, sobre todo en ese tema de género, ¿no? Deconstruye tu masculinidad. Hace unos añitos ya me tenían hinchado con esto: deconstruye tu masculinidad, deconstruye tu masculinidad. ¿Qué es deconstruir? Es agarrar algo, triturarlo y agarrar lo que me conviene y dejar de lado lo que no me conviene, y supuestamente crear así una nueva realidad. Entonces, si pensamos en la masculinidad, por ejemplo, culturalmente la masculinidad tiene una serie de características, ¿no? Por ejemplo, el varón no se maquilla, no usa tacos, no usa un bikini, ¿no? Entonces, de construir la masculinidad es agarrar estos aspectos y darle la vuelta. O sea, decirle al hombre, de construir tu masculinidad es que un hombre se maquille, se pinte los labios, se ponga un bikini, así tenga pelos en el pecho y en las piernas, ¿no? Y supuestamente ahí está luchando contra los roles establecidos, ¿no? Y no faltarán los actorcitos, los guerreritos que, bueno, se prestan para de construir la masculinidad. Pero que en realidad, digamos, se pasa por el arco de triunfo todo el dato biológico, ¿no? Todo el dato de que hay una anatomía masculina, una anatomía femenina, hay un cerebro masculino, un cerebro femenino, un esqueleto masculino, un esqueleto femenino. Pero no, es triturar algo, agarro lo que me conviene y expulso, boto a la basura lo que no me conviene. Cuidado también cuando lo hacen con la información. Este sector que ya estamos mencionando, este sector caviar, también se caracteriza por eso. Agarrar una información, por ejemplo, el caso este de Lavajato, y lo corto en pedacitos, agarro lo que me conviene, lo saco a la luz, hago un escándalo, y lo que no me conviene, pues lo pongo, pues, no sé, en el closet, y para que nunca salga a la luz. Esto va muy ligado a la posmodernidad, justamente, ¿no? Que hablábamos en el podcast anterior, que de alguna manera cada uno arma su propia burbuja, ¿no? Agarra un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿no? Y va armando su castillo. Eh, Ahora, yo creo que una vacuna contra esto es ver la perversión de los principios o de la visión de la persona en estas pseudoideologías o pseudocreencias. Reyes. Sí, hay que tener cuidado con este relativismo que se nos vende como muy, muy rosadito y muy
¿no? Algo del amor, la tolerancia. Este relativismo se nos vende como tolerancia, pero cuidado, que ahí los que van a imponerte su capricho como realidad son los que manejan los medios de comunicación, ¿no? Ellos van a estar encantados de construir la realidad conforme a ellos les conviene, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado que no se vaya a formar una dictadura orwelliana, ¿no? Con estos, donde ya los ministerios los medios de comunicación van a ser como ministerios de la verdad, que digamos le dicen al ciudadano lo que tiene que creer y lo que no. Entonces hay que ser muy desconfiados con este relativismo de que cada quien tiene su verdad. No es así, hay cosas que son objetivas. Y ahí sí no les importa a los postmodernos de que, por ejemplo, si yo cito Carl Smith, ya me citan de que soy ya el de la cuestión de la esvástica, pero si hablan de construcción se les olvida que es un término creado por alguien de justamente del partido de la esvástica. Sí, ese es el caos total, ¿no? Sálvese quien pueda. Y claro, es un terreno fértil para la manipulación de masas, ¿no? Eh, para el marketing entendido como la comercialización de ideas que pueden estar totalmente en contra de la ciencia o de la filosofía, pero que le dan un placer pasajero a las personas e incluso pueden generar adicción, ¿no? Es como, ¿tú quieres escuchar esto? Bueno, yo te vendo un polo, bueno, o una playera o remera, dependiendo de dónde nos mire, un polo que diga eso, justamente, lo que tú estás pensando, yo te vendo eso, ¿no? Eh, Tú piensas que, digamos, el aborto, por poner un ejemplo, ¿no? Es algo bueno, yo te vendo películas, te vendo ropa, te vendo, ¿no? Hasta canciones te vendo, por último, de eso, ¿no? Entonces es como y se van generando nichos de mercado, ¿no? Porque son un montón de pareceres, un montón de opiniones, ¿no? Em, ¿Qué tanto se ha contaminado algunos sectores del cristianismo con estas ideas postmodernas? Martín, no sé si tú quieres contestar eso porque es larguísimo. No, sí, Quizá tú te animas a contestar. Es toda una historia de contaminación del cristianismo. Eh, eh, digamos, cuando surgió el liberalismo, también surgió un supuesto intento de conciliación del liberalismo con el cristianismo, con una especie de cristianismo liberal, que los autores los debes recordar, Martín, porque una vez me los comentó, claro. de donde surge la democracia cristiana, me parece. Sí, y es más, el Opus Dei maneja esa conciliación entre cristianismo y liberalismo. Tiene libros de Hayek en sus librerías. Sí, y bueno, del lado del marxismo es la famosa teología de la liberación, que ya he dicho que no es teología, no es de liberación, no es latinoamericana, es una infiltración una infiltración ideológica, es marxismo, pero envuelto en fraseología cristiana. Y bueno, digamos, el proceso de contaminación a día de hoy, pues es posiblemente ya hemos llegado a un punto de no retorno. De hecho, los dos hijos de la modernidad, tanto el liberalismo como el socialismo, están juntos en eso, en querer quitar todo lo que es la tradición católica de siempre. Es decir, bien mencionaba Martín que, por ejemplo, durante la Guerra Cristera Mexicana, los de izquierda no dicen nada digamos, el apoyo extranjero estadounidense contra la causa católica. Pero es que eh, si, si se trata de ir contra la causa católica, ahí van a marchar de la mano los dos hijos de la modernidad, que son el liberalismo y el socialismo. Un liberal va a preferir votar por un socialista que votar por alguien que profese la doctrina social de la iglesia. Y, y un socialista va a preferir votar por un liberal que votar por alguien que profese la doctrina social de la iglesia, que sí es la visión
social de la iglesia de toda la vida, ¿no? La doctrina social de la iglesia está basada en escritos de santos, pero desde siglos atrás, no solamente que el que le da la forma, una forma doctrinal, me parece que es León XIII, Martín, o me equivoco. El que comenzó, fue comenzó la doctrina social de la iglesia es el Papa, el de la Rerum Novarum, León XIII, sí, sí, sí. León XIII, sí, pero digamos, se basa en la visión de la iglesia preferencial por los pobres de toda la vida, ¿no? Entonces, pero como digo, y también se había mencionado, el caso anteriormente lo mencionó Martín, me parece, en la conversación del análisis que hizo el finado Alan García sobre el trasfondo teológico que tuvieron las revoluciones liberales en Latinoamérica, que llamamos, o en Hispanoamérica, que llamamos guerras de independencia. El video se puede, quizá lo podamos comentar y poner en alguna otra oportunidad, pero Alan García lo analiza muy bien, es decir, Alan García trae a colación ese dato que dice que los indígenas lucharon, muchos de ellos, por la causa del virreinato, y bajo el grito de Viva Cristo Rey, se parece digamos, lo que fue la Guerra Cristera Mexicana, la Guerra de la Vendée también, digamos, el trasfondo teológico, porque parecían entender bastante bien estas comunidades indígenas que lo que era pues el liberalismo que se venía completamente clasista, racista, y que también expropiaba, por si acaso. El liberalismo también hacía expropiaciones, y de hecho en un documental que se me dio el nombre sobre, creo que es España, la primera globalización, que es un documental hispanista, habla de las expropiaciones liberales en Hispanoamérica, tras las guerras de independencia que les llama, se expropiaron tierras a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas lo sabían, según me parece, y por eso se pusieron del lado de la causa del virreinato. Interesante, ¿no? Como Los famosos comités de salud pública. Claro, de la Revolución Francesa. Me parece que también este famoso personaje del cura Hidalgo, en realidad creo que era masónico, pero no tengo mucha información. El cura mexicano era en realidad un liberal, pero con traje de sacerdote, ¿no? Me parece. Porque bien es sabido hoy, esto no es ninguna teoría de conspiración, que el liberalismo lo trajo acá la masonería inglesa, ¿no? Es decir, incluso hay un documental de corte liberal de History Channel que se llama El complot de los masones, donde habla, pues, digamos, de cómo, digamos, de justamente el complot contra los virreinatos se tejió desde las logias masónicas, y esto no es ninguna teoría de conspiración. Después está también el tema que se me está yendo, lo de Alan García, porque hay un montón de temas que se han tratado. Lo de Alan García hace un análisis bueno en ese video que menciona al principio, pero después comete un anacronismo histórico, ¿no? Para ponerse del lado independentista, habla de la alienación, creo que es el término, la alienación, que dicen y dice Alan García, no, lo que pasa es que los indígenas se pusieron de parte del virreinato español porque se sentían de la familia, de los reyes de España, digamos, las castas indígenas. No, es que en realidad sí eran consideradas parte, digamos, ¿no? De la nobleza española, sí eran consideradas, es decir, en ese tiempo sí ocurría eso. interesante, ¿no? Como ya un poco para cerrar, cómo el cristianismo se ha ido contaminando de ideas y de ideologías que son más bien perversiones de los pilares básicos de la cristiandad, ¿no? Podemos ver a lo largo de la historia, como bien señalaban, ¿no? Recuerdo mucho que, no sé si habrá sido cierto, pero en el colegio me hablaban que
que muchos sacerdotes jesuitas traían las ideas liberales de Europa y bueno, enseñaban en las universidades acá en el virreinato peruano, y calculo que también en otros virreinatos, bueno, en el virreinato de México, ¿no? Em, por el lado ya hemos hablado de la, entre comillas, teología de la liberación, que realmente no lo es, como lo hemos aclarado. Em, y bueno, también la posmodernidad, ¿no? No me extrañaría eh, ver algunos curas o sacerdotes que por ahí, inconscientemente, tal vez sin ninguna mala intención, propaguen ideas propias de la posmodernidad, ¿no? Entonces, un poco para ya culminar con el tema, frente a esa, podemos decir, eh, contaminación, es como que si dentro del propio cristianismo estuviera el germen de su perdición, ¿no? Desorientación, ¿no? Em, ¿Dónde está el camino? ¿Cuál es la última resistencia? ¿Cuál es el último bastión? ¿Hay algún ejemplo, algún país del mundo que con tropiezos o no esté de alguna manera formulando una política basada en, la, en los principios cristianos? Yo ahorita considero de que el cristianismo católico como tal no hay una referencia, ¿no? Si asumimos la teoría de las dos espadas de San Agustín, naturalmente existe el poder de la iglesia, pero no existe un poder temporal, ¿no? No existe el imperio. Y lo más cercano que hay es la Rusia de nuestro estimado Vladimir Putin, pero bueno, es algo cercano, no es lo ideal, naturalmente. Pero, y también está el hecho de que tiene mucha relación con gobiernos que para cualquier conocedor de nuestra historia hispanoamericana rechaza, o sea, Nicaragua, Cuba, Venezuela, bueno, eso es algo que no es inadmisible para nosotros, ¿no? Pero los conocedores de la historia hispana. Pero creo que está el hecho ahorita de parte de afirmar nuestra propia identidad, que es con base a lo que se mencionó anteriormente de semillas de verdad que culminan en la cruz, y a partir de eso afirmar nuestra identidad como peruanos. Y de ahí, de ahí en adelante, si vemos cuál sería el futuro por así decirlo, la Iglesia Católica que podríamos proponer o que se pudiera proponer. Hay una frase de Julio Cébola, que acá está, me permite un momento. Ahí está. Este es de su libro Rostro y Máscara del Espiritualismo Contemporáneo. Muy bueno. Dice, un catolicismo que se elevaría al nivel de una tradición verdaderamente universal, mínima y perenne, en toda la fe podría integrarse en una realización metafísica, un símbolo en una vía de despertar, el rito y el sacramento de una acción de poder, el dogma en la expresión de conocimiento absoluto e infalible, por no humano y como tal, viviente los seres, librados de los lazos terrestres a través de una ascesis, donde el pontificado revestiría su función medidora primordial. Tal catolicismo podría entonces suplantar todo espiritualismo presente y futuro. Es decir, acá Julio Cébola invoca lo que es una acción en la realidad, ¿no? Una trascendencia, pero que tiene un correlato en la realidad. Reyes. Y bueno, para mí, creo que ya lo mencioné anteriormente, la cristiandad ya está destruida, solamente falta retirar algunos escombros, ¿no? Uno de los escombros que falta retirar es esta convicción de la dignidad intrínseca del ser humano como un hijo de Dios, ¿no? Una dignidad intrínseca que es inherente a él desde el momento de su concepción. Entonces, de hecho,
se ha tocado el tema también, me parece que lo hizo Martín, del Concilio Vaticano II. Los defensores del Vaticano II dicen que el verdadero objetivo del Vaticano II es trazar una estrategia de llegar de llegar a un mundo donde ya no existe la cristiandad. Es decir, ya no existe el poder político apoyando la evangelización. Entonces, en ese contexto, el Vaticano II, los que lo defienden, quizá Martín no esté de acuerdo con eso, dicen que el objetivo del Vaticano II era, digamos, trazar una estrategia de evangelización a un mundo donde ya no existe la cristiandad. Esto está también planteado en un documental de un español, me parece que se apellida Blanco, donde analiza El Señor de los Anillos y dice que el autor del Señor de los Anillos, Tolkien, fue muy influenciado por Newman, quien tuvo un papel protagónico, por el cardenal John Henry Newman, que tuvo un papel protagónico en este tema del Vaticano II. Y entonces la comunidad del anillo era justamente la que tenía que llevar, ¿no? Llevar la cristiandad, que eran 4 gatos, pero tenían que llevar el cristianismo a un mundo que, digamos, ya no estaba en el contexto de la cristiandad. ¿Cómo puede ser todavía la iglesia luz para las naciones en ese contexto de la modernidad y de la posmodernidad, donde ya no existe la cristiandad, ¿no? ¿Qué es lo que vivimos hoy? Para mí, hablar hoy de cristiandad digamos, es una ilusión. Hoy no existe la cristiandad, solamente algunos escombros hace falta retirarlos, y en eso están los posmodernos queriendo cambiar nuestras constituciones para retirar esos últimos escombros. Me hace acordar obviamente, con todos los matices que hay, a los primeros cristianos, ¿no? Que cada uno tenía haciendo la analogía, la luz, ¿no? La luz chiquita, pero luz al fin y al cabo, que iban preservando, ¿no? Que iban conservando, que iban cuidando. Claramente, ahorita no nos arrojan los leones, ¿no? Pero bueno, todavía estamos de alguna manera. En su momento los primeros cristianos no tenían ningún apoyo político, ¿no? En esa época pues Roma era el imperio, ¿no? Y Roma era más bien los que perseguían los cristianos. Entonces, bueno, no queda más que conservar esa luz, que no se apague esa luz, y bueno, esperemos que en algún momento, bueno, se vaya, más que todo ante la introspección y el sinceramiento de la gente, de las personas, el espíritu y el pensamiento crítico frente a estas ideologías que ya hemos mencionado, ya hemos evaluado y vamos a seguir evaluando en los capítulos anteriores, que claramente tienen debilidades filosóficas, ¿no? O sea, puntos que son claramente no argumentables, ¿no? De hecho, si pensamos en la visión del hombre del cristianismo, como un ser creado a imagen de Dios, con dignidad intrínseca, como bien mencionó Reyles, ¿no? Y destinado a la trascendencia, nos ponemos a pensar que las visiones de otras ideologías son limitadas, ¿no? Por ejemplo, se habla del homo economicus, ¿no? Lo han escuchado, ¿no? Del hombre que se guía por su razón, por maximizar su beneficio. Eso contrasta con la realidad, ¿no? O sea, nosotros no somos homo economicus, ¿no? O el homo politicus, ¿no? Que con tal de llegar al poder es capaz de todo, ¿no? Etcétera. Tampoco somos eso, ¿no? Entonces, creo yo que por ejemplo, Ahora, el Homo Deus. yo creo que con la divulgación de estos pensamientos y de estos análisis, y obviamente con el debate, porque queremos debatir, puede dar una visión fuera de todas estas ideologías y de estos pensamientos, ¿no? O más que todo, inspirar el espíritu crítico, ¿no? De ser críticos, ¿no? O sea, críticos con la derecha, críticos con la izquierda, críticos con el liberalismo, con el socialismo, con el nacionalismo, incluso con el cristianismo también, porque ya hemos visto que hay mucha contaminación. Martín.
justamente los que apelan a un pensamiento crítico son los más relativistas, pero hay que ver, a esas personas hay que decirles de que crítica viene de discernir, es decir, separar lo bueno de lo malo, y eso significa rechazar absolutamente unas ideas o unas cosas. Creo que hay que tenerlo también en cuenta. Tener pensamiento crítico es tener la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Pero Eso mismo. pero para eso hay que definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro, tenemos que tener un eje, o si no estamos a la deriva total, ¿no? Justamente por eso es que hablamos de los pilares básicos, de los trascendentales, ¿no? De los valores, o sea, la base, ¿no? La base de, de la cristiandad, ¿no? Porque claro, sin esa base nos volvemos críticos de todo, pero no aportamos en nada, no creemos en nada, nos volvemos nihilistas, ¿cómo se dice? Cínicos, ¿no? Eh, y terminamos queriendo ser el superhombre, ¿no? Que la persona que a fuerza de voluntad se vuelve autoridad moral por encima de los demás, ¿no? Entonces, muy buen aporte, Martín, claro, el pensamiento crítico bien entendido, ¿no? Bien entendido, no como un anti todo, ¿no? Anti tal cosa, etcétera, ¿no? Porque al fin y al cabo la posmodernidad fue eso, ¿no? Fue decir, me voy en contra de lo que creían mis padres, me voy en contra de lo que creían mis abuelos, me voy en contra de todo, ¿no? Pero si no tienes un eje, vas a ir en contra de todo y no vas a saber rescatar lo bueno, ¿no? Porque otra de las cosas que tienen los capítulos previos de este podcast es que hemos aceptado las partes positivas de cada como bien dijo Martín, Semillas de bueno, verdad. sí, ¿cómo era la frase de San Agustín? De que toda herejía Semillas de se verdad. basa en... No, toda herejía se basa en una gran verdad. Muy cierto. Entonces, yo creo que con esa idea podemos entender, ¿no? El surgimiento y la parte buena que pueda tener cada conocimiento, porque el conocimiento del ser humano y el conocimiento de la historia es infinito, siempre vamos a conocer más, ¿no? Y bueno, con esta reflexión vamos a terminar. Creo que ha sido el podcast más largo, pero bueno, es como ha sido dos temas en uno, ha sido un dos por uno, política y cristianismo, ¿no? Bueno, antes de dar las palabras finales, voy a resumir un poco lo que hemos hablado. En particular, primero hemos hablado del concepto, ¿no? De cristianismo y cómo han sido sus primeras relaciones con la política, cómo ha evolucionado históricamente. Hemos hablado, por ejemplo, de la Reforma Protestante, ¿no? Del cristianismo en distintos contextos, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa, China, Rusia. Hemos hablado también, ¿no? De cómo el cristianismo, bajo los pilares y bajo los valores básicos y reales de la cristiandad, no elimina las culturas autóctonas, ¿no? Sino que lo ven como un camino hacia la doctrina superadora, ¿no? O sea, no son puritanistas, no aniquilan, no destruyen, ¿no? Sino que toman eso como una base para enseñar, ¿no? La doctrina superadora. Por otra parte, tenemos el análisis que hemos hecho o la reseña que hemos hecho sobre el cristianismo en América Latina, ¿no? Y finalmente hemos hecho una reflexión sobre la visión antropológica que tiene el cristianismo, el cristianismo con sus bases en la cristiandad, eh, y cómo esa visión antropológica nos puede ayudar, ¿no? A no caer, en, no sucumbir a la seducción de estas ideologías eh, que, bueno, como toda ideología te prometen el paraíso en la tierra, ¿no? Eh, bueno, ¿qué tal la pasaste, Martín? Sí, me pareció un tema bastante agradable. Siempre es un gusto conversar con ustedes, ser uno más, ¿no? En lo que es la sabiduría, no compartir la sabiduría.
Y bueno, en esta situación seguimos, ¿no? Y esperamos que tengan muchos podcasts más. ¿Qué tal la pasaste, Reyles? Muy bien, siempre es un gusto y quedan temas por abordar. La figura de Lutero, ¿no? Como la revolución protestante en general, la revolución protestante que tiene mucho que ver con el tema hoy tratado, que provoca una ruptura en la concepción que se tenía de la relación entre la política y la religión. Lutero es un personaje muy complejo, digámoslo, un figuretti, ¿no? Es decir, él no estaba hecho para el claustro y en vez de irse suavecito, irse, digamos, silenciosamente, eh, no lo hace, sino que más bien crea toda una teología que se le acomodaba a él y causa toda una revolución en Europa a la que se sumaron muchos nobles que querían desvincularse de la autoridad moral de Roma para ser ellos su autoridad moral, como el caso de Enrique VIII y otros. Excelente. De hecho, la revolución protestante va a ser un tema de todas maneras. Ya veremos si es que será el próximo u otro, pero sí, es un tema que tenemos que tratar. Eh, y bueno, sí, no se pierdan de ningún capítulo. Eh, estamos en el 9º podcast, o sea que aquellos que recién ingresan a nuestro canal tienen mucho por ver. Eh, Tenemos podcast sobre las ideologías, la política y diversos temas. Y bueno, siempre agradecidos con nuestro público, nuestro fiel público que nos sigue en todas las ediciones de Sumat Podcast. Espero que la pasen muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.